¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión el tema que vamos a revisar es transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Y los temas que vamos a revisar en esta ocasión es transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del organismo, transporte de dióxido de carbono en sangre y el cociente de intercambio respiratorio. Como hemos visto anteriormente, una vez que el aire llega a los alvéolos, el oxígeno se difunde hacia la sangre pulmonar y se transporta hacia los tejidos combinado con hemoglobina. Y esta hemoglobina permite que la sangre transporte de 30 a 100 veces más oxígeno. El oxígeno reacciona con varios nutrientes y forma grandes cantidades de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se combina con sustancias químicas que aumentan 15 a 20 veces su transporte. Como analizamos anteriormente, la diferencia de presiones provoca la difusión de los gases. Ejemplo, el oxígeno difunde de los alvéolos a la sangre porque la presión parcial de oxígeno es mayor en los alvéolos y de la sangre hacia los tejidos, pues esta presión es mayor en los capilares. El caso del dióxido de carbono, la presión parcial intracelular es mayor, lo que hace que se difunda hacia los capilares tisulares. Como apreciamos en la parte superior de la imagen, la presión de oxígeno en el alvéolo es en promedio de 104 milímetros de mercurio, mientras que en el extremo arterioso, o sea, sangre venosa, es de 40 mililitros de mercurio. Y esta diferencia entre ambas da como resultado la presión que hace que el oxígeno se difunda hacia el capilar, que es de 64 milímetros de mercurio. Durante el ejercicio, el consumo de oxígeno puede aumentar hasta 20 veces. La sangre permanece menos de la mitad del tiempo en el capilar pulmonar y debido al gran factor de seguridad de la difusión del oxígeno, la sangre está saturada casi totalmente con él. 98% de la sangre que entra a la aurícula izquierda atraviesa los capilares alveolares y se oxigena hasta una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. El otro 2% ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial y a esta le llamaremos flujo de derivación, lo que significa que no atraviesa la zona de intercambio gaseoso y le llamaremos también un shunt fisiológico. Difusión de oxígeno de capilares periféricos al líquido tisular. Como observamos en la imagen, la presión parcial en el líquido intersticial es de 40 milímetros de mercurio y a nivel intracelular de 23. Esta diferencia de presión hace que difunda el oxígeno del intersticio a la célula. También vemos la gran diferencia en la presión en el extremo arterioso y en el extremo venoso, y esto también, como menciono, causa su difusión rápida de una mayor concentración a una menor concentración. Si aumenta el flujo sanguíneo que atraviesa un tejido particular, aumenta la cantidad de oxígeno hacia el tejido y por lo tanto su presión parcial de oxígeno tisular. La presión parcial de oxígeno tisular está determinada por un equilibrio entre la velocidad del transporte del oxígeno en sangre hacia tejidos y la velocidad a la que lo utilizan estos. La presión intracelular de los tejidos periféricos es más baja que la de los capilares periféricos. Difusión de dióxido de carbono de las células de los tejidos periféricos a los capilares y de los capilares pulmonares a los alvéolos. Pues después de utilizar el oxígeno, prácticamente todo esto se convierte en dióxido de carbono, lo que hace que la presión parcial de dióxido de carbono a nivel celular aumente. Difunde hacia los capilares, de aquí es transportado por la sangre hasta los pulmones, de los pulmones difunde hacia los capilares pulmonares, después hasta los alvéolos y por último es expirado. Como observamos en la imagen del lado derecho, la presión parcial intracelular es de 46 milímetros de mercurio y la intersticial de 45. Solamente es necesario este milímetro de mercurio para difundir. De aquí pasa la sangre arterial cuya presión es de 40 milímetros y sale de los tejidos con una presión de 45. Entra a los capilares pulmonares con esta misma y por último llega a los alvéolos. Y en esta hay una presión de 40 milímetros de mercurio. Y ahora también analizaremos el efecto del flujo sanguíneo y del metabolismo tisular sobre la presión del dióxido de carbono. Y este efecto es de manera opuesta al
Efectos sobre la presión parcial de oxígeno tisular. Con una disminución del flujo sanguíneo desde el punto A al punto C y el aumento de el aumento también de 10 veces del metabolismo tisular, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono del líquido intersticial, y si su disminución del metabolismo a un cuarto del valor hace que la presión parcial de dióxido de carbono del líquido intersticial disminuya hasta 41 milímetros de mercurio. Función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. El 97% de oxígeno se transporta desde los pulmones a los tejidos en combinación con la hemoglobina de los eritrocitos. 3% se transporta en estado disuelto en agua, plasma y células de sangre. El oxígeno se combina de manera laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Si la presión parcial de oxígeno es elevada como en los capilares pulmonares, el oxígeno se une a la hemoglobina, pero si esta es baja en los capilares tisulares, el oxígeno se libera de la hemoglobina. La saturación de oxígeno habitual de la sangre arterial sistémica es en promedio del 97%, mientras que de la sangre venosa es en promedio del 75%. En condiciones normales, la sangre de una persona contiene 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre, y cada gramo de hemoglobina se puede unir a 1.34 mililitros. La multiplicación de estos dos números sería igual a 20.1, y esto significa que los 15 gramos de hemoglobina de 100 mililitros se pueden combinar con un total aproximado de 20 mililitros de oxígeno y se expresa en volúmenes por ciento. La cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina con una saturación del 97% es de aproximadamente 19.4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Cuando atraviesa los capilares tisulares, esta cantidad se reduce a 14.4 mililitros. Así, en condiciones normales, se transportan 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Los factores que pueden desplazar la curva de disociación del oxígeno hemoglobina, como vemos en pantalla, puede ser desde una disminución del pH de 7.4 a 7.2 y la desplaza un 15% hacia la derecha, mientras que un aumento del pH de 7.4 a 7.6 la desplazará esta curva en una cantidad similar pero hacia la izquierda. Hay más factores y tres de ellos desplazan la curva hacia la derecha. Estos son el aumento de la concentración de dióxido de carbono, el aumento de la temperatura sanguínea y el aumento de la concentración de 2,3 bifosfoglicerato. El 2,3 bifosfoglicerato mantiene la curva de disociación ligeramente hacia la derecha. En situaciones de hipoxia aumenta la cantidad de BPG, o sea el 2,3 bifosfoglicerato en sangre, desplazando esta curva hacia la derecha. Y este desplazamiento libera oxígeno hacia los tejidos hasta una presión de oxígeno tisular de 10 milímetros de mercurio mayor. Durante el ejercicio se liberan grandes cantidades de dióxido de carbono que junto a otros ácidos aumentan la concentración de iones hidrógeno en la sangre capilar muscular. La temperatura del músculo con frecuencia aumenta de 2 a 3 grados durante esta actividad centígrados, lo que aumenta más la liberación de oxígeno hacia las fibras musculares, y estos factores desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina de la sangre capilar muscular muy hacia la derecha. Ahora hablaremos del efecto Bohr, y este dice que a un menor pH la hemoglobina se unirá al oxígeno con menos afinidad, liberando el oxígeno hacia los tejidos, y lo contrario cuando el pH es mayor, favorece la captación de oxígeno en los capilares pulmonares. Y esto se explica pues cuando la sangre atraviesa los tejidos, el dióxido de carbono difunde desde las células tisulares hacia la sangre, automáticamente se une con el agua y forma ácido carbónico, teniendo la capacidad de donar hidrogeniones. Y este aumento de dióxido de carbono y de hidrogeniones en la sangre desplazará la curva de disociación oxígeno hemoglobina hacia la derecha y hacia abajo. En los pulmones sucede lo contrario. El dióxido de carbono difunde hacia los alvéolos, la sangre pierde hidrogeniones e hidróxido de carbono, lo que ocasionará un desplazamiento de la curva hacia la izquierda y hacia arriba.
Uso metabólico del oxígeno por las células. Como sabemos, para que una célula realice su metabolismo requiere de energía y esta será proporcionada por el ATP, que posteriormente se convierte en ADP, que es el adenosín difosfato. Esta concentración de ADP aumenta la utilización metabólica del oxígeno, que combinado con otros nutrientes celulares liberan energía que convierte el ADP en ATP. La velocidad de utilización del oxígeno está controlada por la velocidad de formación de ADP a partir del ATP. Normalmente las células se encuentran a 50 micras de un capilar, por lo que pueden difundir con suficiente facilidad. Cuando una célula está alejada de los capilares, la utilización de oxígeno estará limitada por la difusión y no por la cantidad de ADP. La cantidad de oxígeno disponible cada minuto para ser utilizada está determinada por la cantidad de oxígeno que se puede transportar al tejido por cada 100 mililitros de sangre y la velocidad del flujo sanguíneo. Si esta disminuye a cero, la cantidad de oxígeno disponible también disminuirá hasta cero. Cuando la velocidad del flujo sanguíneo también es muy baja, la velocidad de utilización tisular de oxígeno estará limitada por el flujo sanguíneo. Transporte de oxígeno en estado disuelto. Normalmente se transportan 0.17 mililitros de oxígeno disuelto a los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo arterial. Esto cambia durante el ejercicio intenso. La cantidad de oxígeno que se transporta en estado disuelto disminuye hasta el 1.5% de un 3% en condiciones normales, como habíamos mencionado. Otro punto a recalcar es que el monóxido de carbono también se combina con la porción hemo de la hemoglobina y esto desplaza el oxígeno reduciendo la capacidad de transporte de esta en sangre. El monóxido de carbono se une con una afinidad 250 veces mayor que con el oxígeno. Una presión parcial de monóxido de solo 0.4 milímetros de mercurio en los alvéolos permite que compitan con situación de igualdad con el oxígeno. Una presión de 0.6 milímetros de mercurio puede ser mortal. En la intoxicación por monóxido de carbono, el cerebro es de los principales órganos afectados. Por lo tanto, la persona puede manifestar desorientación o pérdida de conciencia, etc. Y esta se puede tratar con oxígeno, ya que puede desplazar el monóxido de carbono de su combinación con la hemoglobina. Una administración simultánea de dióxido de carbono al 5% estimularía intensamente el centro respiratorio. Entonces, con el tratamiento intensivo de oxígeno y dióxido de carbono se eliminaría hasta 10 veces más rápido el monóxido de carbono que sin tratamiento. Transporte de dióxido de carbono en sangre. La cantidad de dióxido de carbono en sangre está relacionada con el equilibrio ácido-base. A mayor concentración de dióxido de carbono, menor pH, que significará una acidosis. A menor concentración de dióxido de carbono, un mayor pH, lo que significa una alcalosis. En condiciones normales se transporta de los tejidos a los pulmones 4 mililitros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre. El dióxido de carbono difunde desde las células de los tejidos en forma de dióxido de carbono molecular disuelto. Entra a los capilares tisulares, inicia una serie de reacciones físicas y químicas para el transporte de dióxido de carbono. La presión parcial de oxígeno de la sangre venosa es de 45 milímetros de mercurio, que tendrá una cantidad de dióxido de carbono disuelto de 2.7 volúmenes por ciento, mientras que la sangre arterial es de 40 milímetros de mercurio y la cantidad disuelta de dióxido de carbono es de 2.4 volúmenes por ciento. Por lo tanto, se transportan 3 mililitros de dióxido de carbono disuelto por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo, o sea, un 7% de lo que se transporta normalmente. El dióxido de carbono se transporta de tres maneras diferentes. Para empezar, en forma de
bicarbonato, y esto sucede cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua y forma ácido carbónico, y esto es mediado por la enzima anidrasa carbónica, que acelera su reacción hasta 5000 veces. En otra fracción de segundo, el ácido carbónico se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato. La mayor parte de los hidrogeniones se combinan después con la hemoglobina de los eritrocitos y el bicarbonato se intercambia con el cloruro. La combinación reversible de dióxido de carbono con agua en los eritrocitos bajo la influencia de anhidrasa carbónica es responsable del 70% del dióxido de carbono que se transporta de los tejidos a los pulmones. En los pulmones pasa lo contrario. El bicarbonato al entrar al eritrocito se intercambia con el cloruro y se une con un hidrógeno formando ácido carbónico. Es convertido en dióxido de carbono y agua gracias a la anhidrasa carbónica. El dióxido de carbono se va a los alvéolos y el agua queda libre en el plasma. Ya de los alvéolos pues es expulsado mediante la expiración. En segundo punto tenemos que en forma de carbaminohemoglobina. Cuando el dióxido de carbono reacciona directamente con los radicales amino de la hemoglobina y forman este compuesto, alrededor del 23% se transporta de esta forma, puesto que es más lenta y tiene una unión más débil. Y por último tenemos en estado disuelto, que es alrededor del 7% en el plasma. Efecto Holden. Este es contrario al efecto Bohr y nos dice que cambios de oxígeno sanguíneo alteran el transporte de dióxido de carbono. Si aumenta el oxígeno unido a la hemoglobina, habrá menor afinidad de la hemoglobina por el CO2 e hidrogeniones. Y si disminuye la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, mayor afinidad de esta por el CO2 e hidrogeniones. La unión del oxígeno y la hemoglobina hace que ésta se convierta en un ácido más fuerte, provocando que el CO2 se desplace desde la sangre hacia los alvéolos de dos maneras. La primera, la hemoglobina al combinarse con el CO2 y formar carbaminohemoglobina desplaza una gran cantidad de dióxido de carbono. En segundo lugar, la acidez de la hemoglobina libera un exceso de iones hidrógeno que se une a iones bicarbonato para formar ácido carbónico, que después se disocia en agua y dióxido de carbono, y se libera desde la sangre hacia los alvéolos y después hacia el aire. Cociente de intercambio respiratorio. Para ello vamos a analizar dos cosas. La primera, el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 mililitros de sangre es de aproximadamente 5 mililitros, mientras que el transporte normal de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones es de aproximadamente 4 mililitros. En condiciones normales solo se elimina a través de los pulmones una cantidad de dióxido de carbono que es aproximadamente el 82% de la cantidad de oxígeno que captan los pulmones. El cociente de producción de dióxido de carbono respecto a la captación de oxígeno se denomina coeficiente de intercambio respiratorio y cambia dependiendo de la situación metabólica. Bueno, y eso es todo por el día de hoy.